CNE, Tania D'Amelio y Socorro Hernández juramentadas como rectoras principales. Orden constitucional. El Parlamento aprobó acuerdo de responsabilidad política del presidente Maduro. Prohibición. Controlarán salida de moneda venezolana al exterior. Sumando, Freddy Guevara anuncia incorporación del diputado Marco Aurelio Quiñones a la tolda naranja. Decisión. 2% menos de IVA en compras electrónicas y transferencias. Por 20 años, protestas en Brasil por medidas impuestas por el Senado. Merengue. Fernando Villalona y Eddie Herrera sonaron en Festival Caraqueño. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Néstor Brito Landi, quien les saluda, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El TCJ juramentó hoy a los dos rectores del CNE y sus suplentes. Maoli Aldana está en la sede principal del máximo tribunal y nos cuenta todos los detalles. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República en el desempeño de los altos cargos en los cuales están siendo designadas. Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premien, y si no, que se lo demanden. Así es, buenas tardes. Fue ratificada en su cargo Socorro Hernández como rectora principal del Consejo Nacional Electoral y Tania D'Amelio como segunda rectora principal del ente electoral. La magistrada Gladys Gutiérrez indicó que la Sala Constitucional resolvió una omisión legislativa por considerar que el Parlamento se encuentra en desacato. Tras un estudio minucioso, cuidadoso de las circunstancias que presentaba el asunto para que la causa abierta para tal efecto, la Sala decidió tomar la medida necesaria para suplir la omisión en la que había incurrido la Asamblea Nacional. Pudo asimismo reconocer las cualidades, los méritos, la experiencia de las ciudadanas rectoras y confiamos en que la decisión tomada indefectiblemente servirá para el normal funcionamiento del poder público y el desenvolvimiento de la vida democrática en el país. Recordemos que el pasado 2 de diciembre el jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que corrigiera lo que consideraba una omisión legislativa para designar a los dos rectores del Consejo Nacional Electoral. Es la información que podemos ofrecerles del Tribunal Supremo de Justicia. Con ella les invito a que continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Y la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de responsabilidad política del presidente de la República, Nicolás Maduro, por el rompimiento del orden constitucional y democrático. Ángel López nos amplía esta información. En sesión ordinaria, la bancada de la Unidad planteó y aprobó retomar el proceso legal que determina la responsabilidad política de Nicolás Maduro y dar continuidad a la comisión especial nombrada el 23 de octubre que evaluará el posible abandono del cargo del presidente. Y explicita el 222 constitucional. Dice así, en la narrativa: en primer lugar, la responsabilidad política es imputable solo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional, Congreso y ahora Asamblea Nacional, solo puede ser declarado responsable en lo político el presidente de la República y los ministros como órganos directos que son de aquel. Los parlamentarios del Bloque de la Patria decidieron abandonar la sesión argumentando que tal acuerdo significaría un golpe de Estado y que la Asamblea Nacional entraría en un nuevo desacato. Hoy en la Asamblea Nacional se intenta nuevamente dar un golpe de Estado parecido al que dieron en Honduras, en Paraguay y en Brasil. Un golpe de Estado tratando de utilizar figuras que no existen en la Constitución Bolivariana de Venezuela. No existe en nuestra Constitución, en nuestro orden jurídico, la figura de juicio político al presidente.
No existe ningún espacio, ningún artículo, cuando revisamos cada uno de sus artículos, pero cuando también revisamos el reglamento de la Asamblea Nacional que desarrolla las funciones de la Asamblea Nacional, nos damos cuenta que tampoco existe la posibilidad de que esta Asamblea Nacional juzgue la acción del presidente de la República. El proyecto de acuerdo finalmente aprobado por parlamentarios de la unidad establece acudir al poder ciudadano para solicitar acciones ante la responsabilidad política del mandatario y al Ministerio Público para que evalúe una solicitud de antejuicio de mérito. En el texto también se determina al presidente como responsable de la violación de los derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales del país. También este martes el Parlamento juramentó e incorporó al diputado Gilberto Sojo, quien estaba privado de libertad desde noviembre de 2014. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional llevará este proyecto de acuerdo a todos los poderes públicos para exigirle a los mismos se respete la decisión sobre la responsabilidad política del presidente de la República. También este miércoles en sesión ordinaria se debatirá el proceso y selección de los 2 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Ángel López, Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, anunció que el máximo ente emisor del país publicará una normativa que prohíbe la extracción de la moneda venezolana al exterior. Rafael Aníbal Camacho nos tiene todos los detalles. Merentes aseguró en rueda de prensa desde el despacho de Carmelitas que la medida busca impedir que atenten de nuevo contra el signo monetario, extrayendo altas sumas de papel moneda, pero tampoco se permitirá que ese dinero vuelva al sistema financiero venezolano. No pueden llevarse al exterior nuestra cono de circulación normal y perjudicando la economía y perjudicando a todos los venezolanos. Y tampoco van a atraer al territorio todo lo que se llevaron aquellos inmensos salones, aquellos inmensos cuartos llenos de billetes de 100. Entre tanto, el superintendente de bancos, Leoncio Guerra, aseguró que se realizaron inspecciones en las entidades financieras del país, las cuales trabajaron con toda normalidad a nivel nacional. En estas inspecciones, repito, se ejecutaron en 19 bancos, tanto públicos como privados, y se desplegaron 23 funcionarios adscritos a la unidad de inteligencia financiera de la superintendencia de bancos. Especificó el superintendente de bancos que este primer día de actividad financiera de la semana abrieron 3.504 agencias que conforman el sistema bancario nacional. La directiva del Banco Central de Venezuela exhortó a la población a utilizar más las transacciones electrónicas que el dinero en efectivo y reiteraron que habrá sanciones penales para los que atenten contra el nuevo cono monetario. Desde la avenida Urdaneta, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que el gobierno venezolano no consultó con su país sobre el cierre fronterizo de 72 horas. La funcionaria espera que los comerciantes colombianos no sean afectados por la medida. No fue una consulta. Se comunicó que iban a cerrar la frontera por 72 horas y explicaron las razones de por qué la estaban cerrando. Esperamos que así sea, que sea esas 72 horas. Holguín aseguró que recibió una llamada de la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien solo le informó sobre la iniciativa. Los cancilleres de los países del Mercosur se reúnen en Buenos Aires, Argentina, para celebrar la 11ª reunión extraordinaria del Consejo del Bloque Regional. Los representantes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina celebrarán el encuentro en el que se definirán las líneas de acción del organismo para el primer semestre de 2017. Y la canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció que se le impidió participar en la reunión del Mercosur que se realiza en Buenos Aires, Argentina. Esta tarde participará en la reunión del protocolo de Olivo, en la que asegura que demostrará agresiones contra Venezuela. Realmente es preocupante lo que viene ocurriendo y nosotros, bueno, nuevamente agradecemos a Bolivia. Bolivia es un estado que está en proceso de adhesión. Y es realmente preocupante todo lo que se ve, porque ¿dónde queda el principio de seguridad jurídica cuando un grupo de delegados, un grupo de cancilleres confabulados pueden torcer, como ya dijimos, la voluntad de los tratados fundacionales? Sin embargo, nosotros vamos a persistir, nos reservamos las acciones de lo que hoy está ocurriendo acá, como lo hemos denunciado. Es una convocatoria ilícita que se ha hecho al Mercosur, porque es Venezuela, en ejercicio de la presidencia pro tempore, quien tiene la facultad para convocar una
una reunión de esta naturaleza. Ellos están invocando un supuesto incumplimiento, que realmente nosotros hemos demostrado que Venezuela ha incorporado el 95% del acervo normativo del Mercosur. Pero además de esa incorporación, en apenas 4 años, lo que no han logrado países en 25 años, como lo hemos dicho, debe, y está en la norma, debe hacerse de forma gradual y flexible. Bueno, ese incumplimiento no existe, no lo reconocemos, no lo avalamos y Venezuela seguirá por su rumbo, Venezuela seguirá por su camino de defender al Mercosur y seguiremos trabajando en incorporar aquellas normas que todavía estén por incorporar. En apenas 4 años, lo reiteramos, hemos incorporado más normas que muchos de los países, como ellos ahora han creado una nueva categoría de países fundacionales. Bueno, lo hemos hecho en apenas 4 años. Nosotros hemos demostrado que en casos específicos de tratados, ellos se han tardado hasta 17 años, cosa que nosotros hemos hecho en 4 años. No podemos escudarnos, no podemos escondernos en artimañas antijurídicas para pretender desconocer los derechos de una nación soberana. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso, protestas en Brasil. Cientos de personas salieron a las calles en rechazo a medidas de austeridad. Los detalles en tan solo minutos. Amigos, continuamos con las informaciones. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, anunció la decisión del Gobierno Nacional de rebajar 2% del IVA a las compras que se realicen con pagos electrónicos y transferencias. Como estímulo para el uso de las operaciones de banca electrónica, instruyó al CENIAT y a la Superintendencia de Bancos a fijar de inmediato una rebaja del 2% en el impuesto al valor agregado para las compras canceladas electrónicamente mediante tarjeta bancaria o transferencia electrónica. Informó sobre 3 nuevos productos bancarios para los ahorristas. Con tasas de interés del 10% mensual para depósitos de ahorro de hasta 200.000 bolívares a plazos de 30, 60 y 90 días, libres de comisión bancaria y de cualquier otro gasto de contratación. Por otra parte, dijo que los bancos simplificarán los recaudos para la apertura de cuentas. Indicó además que el dinero incautado en la frontera será destinado al fondo de los comités locales de abastecimiento y producción. Cañicultores del estado Sucre amenazan con paralizar la zafra de azúcar si no la pagan a precio justo. Natalie Ceballos nos da todos los detalles. Cañicultores manifiestan que el central azucarero vende el azúcar a 380 bolívares y a ellos se les realiza los cálculos de pago basados en un costo de 66 bolívares. De la producción de nosotros, el azúcar que se produjo y se molieron 24.900 toneladas de caña, incluyendo caña de Cariaco y incluyendo caña de Monaga, porque el central Cariaco no arrancó. Pero estamos descontentos por los pagos que se nos hicieron, porque se vendió azúcar a precio 250 bolívares al kilo, precio justo para aquel momento. Destacaron que de no firmar contrato no iniciarán zafra en el mes de febrero. Si no se soluciona esa situación, los cañicultores prefieren no arrimar caña al central azucarero, porque pareciera que el gobierno prefiere importar el azúcar que producirla con la misma comunidad. Desde el estado Sucre, Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. Y la ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, aseguró que la medida de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en 72 horas es para combatir los ataques financieros y superar las dificultades en torno al cono monetario. Resaltó el apoyo a los agricultores para el cambio del efectivo. Ya los billetes de 100 bolívares, eran insuficientes y hacían engorroso la logística de los comercios, y las transacciones comerciales de todos los venezolanos y venezolanas. Entonces toma la decisión de cambiar el cono monetario. Ahora vamos a tener billetes de distinta denominación, de 500 bolívares hasta de 20.000 bolívares. Entonces en este momento estamos mapeando a nuestros productores, estableciendo contacto con ellos para facilitar el intercambio, sobre todo con los bancos públicos, que son los que tenemos más conexión. Freites resaltó la distribución de combos hallaqueros para que el pueblo pueda tener acceso a los ingredientes para el plato navideño. Hemos distribuido combos hallaqueros con esas cosechas a 185.000 familias. Contienen cerdo, pollo, res,
y las hortalizas. Las hortalizas son 4 rubros que priorizamos, que es pimentón, cilantro, ají y cebollín. Hemos focalizado 180 territorios, 180 parroquias en donde están ubicados comités de abastecimiento y producción, los CLAP, y en esas 180 parroquias hemos desarrollado procesos de formación. Indicó que los retos para 2017 tienen que ver con la cantidad de alimentos que distribuirán a la población. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, asegura que es necesario resolver la situación política del país para lograr una solución a la crisis alimentaria. Manuel Covela nos da los detalles. Adelante, Manuel, buenas tardes. Sí, así es, gracias, buenas tardes. La aseveración la hizo la primera autoridad legislativa durante su discurso de instalación del foro denominado El hambre en la Venezuela de hoy. A continuación, palabras del diputado Henry Ramos Ayub. Frente a ese falso dilema que se ha propuesto por razones interesadas, en que primero es la comida y después las elecciones, ciertamente es así. Tan cierto como que el ser humano tuvo primero necesidad de comer que de discutir, porque si no comía no vivía y si no vivía no discutía. Ahora no se trata de un dilema así planteado. Sigue siendo cierto que el ser humano tiene primero necesidad de comer que de cualquier otra cosa. Pero también es cierto, y esto no es un sofisma, esto no es un razonamiento sofístico, mientras tengamos este régimen, a cada día que pase se le va a hacer más difícil a nuestros ciudadanos comer. Está estrechamente conexionado el problema que estamos atravesando en materia alimentaria, en materia de alimentación, en materia de satisfacción de ese derecho humano fundamental, quizá el más fundamental de todos, con el problema político. Bien, también es importante destacar que en la sesión, cuyo inicio está previsto para las 3 de la tarde, la Asamblea Nacional tiene como primer punto la designación de los rectores del CNE basado en el informe del Comité de Postulaciones Electorales que solamente contiene los aspirantes presentados por las universidades públicas. Nosotras con esta información devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Y la alcaldesa del municipio Zamora en Guatire, Thais Oquendo, calificó como acertada la decisión del gobierno nacional de retirar los billetes de 100 bolívares para atacar las mafias que, a su juicio, atentaban contra la economía. Nosotros en el municipio se han venido controlando, hemos hablado con los transportistas de que nosotros a través de la banca pública y la banca privada, ellos puedan cambiar luego en estos 10 días que tenemos de compás para recoger la moneda, además que ellos tienen un servicio que prestan, igual que los establecimientos comerciales. Las declaraciones se las ofreció durante la entrega de juguetes a 200 niños del Simoncito Cecilio Acosta de la parroquia Araira a propósito de la Navidad. Un hombre asesinó a puñaladas a 3 miembros de su familia dentro de una vivienda en la urbanización Las Rosas de Guatire, Estado Miranda. El homicida quedó identificado como Darluis José Cisneros Contreras, de 24 años de edad. Versiones policiales señalan que el hombre fue a casa de su tío a pedirle dinero prestado para comprarle un regalo a su hija y al negarse buscó un cuchillo y lo apuñaló. Al escuchar los gritos de la víctima llegaron los hijos, David Rodríguez de 21 años de edad y María Alejandra Rodríguez de 22, a quienes también asesinó. Un cuarto familiar, identificada como Rosa Angélica Rodríguez de 22 años, fue atacada resultando herida y fue auxiliada por vecinos quienes notificaron a la Policía Municipal de Zamora en Guatire sobre el hecho y lograron detener al triple homicida. Amigos, hacemos una nueva pausa. En breve. En Estrenos y Estrellas. Talento venezolano. El Duque se presentará esta noche en Suena Caracas. Los detalles en tan solo minutos con Carielis Cuadros. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó al ex gobernador de Texas, Rick Perry, como su futuro secretario de Energía. A través de un comunicado oficial, el magnate republicano destacó que Perry, de 64 años, creó un clima para los negocios que a su juicio generó millones de nuevos empleos en su cargo como gobernador. Asimismo, resaltó el haber producido un descenso en los precios de los productos energéticos. Perry fue uno de los rivales de Trump en las elecciones primarias republicanas para obtener la candidatura presidencial. Sin embargo, se retiró ante el bajo apoyo en las encuestas.
Iniciamos lo que pasa en el mundo. En Italia, el nuevo primer ministro Paolo Gentiloni obtuvo la confianza del Senado, terminando así el proceso de su investidura. Gentiloni logró 169 votos a favor y 99 en contra, un margen más ajustado que el de la Cámara Baja, donde obtuvo 368 votos a favor y 105 en contra. El mandatario aseguró que continuará las reformas iniciadas por Matteo Renzi y destacó que su gobierno pondrá atención en la clase media y en el sur del país. En Brasil se realizaron protestas en al menos 15 ciudades del país mientras el Senado aprobaba de forma definitiva un plan de austeridad por los próximos 20 años. La iniciativa, avalada con 53 votos a favor y 16 en contra, busca mantener el mínimo del gasto público, lo que limitará las inversiones sociales en el futuro. En Colombia, las FARC sacaron de sus filas a 5 de sus mandos por no acatar los lineamientos de la organización tras firmar el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. A través de un comunicado, el grupo reveló las identidades de los expulsados, quienes hasta hace pocos días cumplían tareas de mando en la organización. En China fue desmantelada una red de secuestro y venta de menores que operaba desde el año 2014 en 7 provincias cercanas a Pekín. 157 personas fueron arrestadas por la policía y 36 niños lograron ser rescatados. Los menores eran vendidos en zonas rurales donde eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. Amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso continuamos con más información para ustedes. Quédense con nosotros. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Carlos Torres Arteaga necesita con urgencia Frisium de 10 miligramos y Lamictal de 100 miligramos. Favor comunicarse al 0416-055-1860. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Fernando Villalona y Eddie Herrera en su presentación en el Suena Caracas. Este martes fue el 5º día de fiesta musical en la Plaza Diego Ibarra de Caracas con el turno del género merengue y salsa. El reconocido dominicano Fernando Villalona encendió la fiesta haciendo bailar a más de uno al ritmo de Amaneciendo, El Gusto, Te Amo, entre otras. Por su parte, Eddie Herrera abrió su repertorio con Ajena, logrando que el público presente lo acompañara con el coro. Siguió con Carolina, donde todos quedaron contagiados al mejor estilo caribeño. Para esta noche, la capital se vestirá de reggaetón, donde el cantante y compositor El Duque compartirá tarima con artistas nacionales como Sixto Rein, Gustavo Elis y de talla internacional como Farruko y Jay Álvarez. Estrenos y Estrellas asistió a los ensayos del Duque para que nos contara un poco más de lo que será su presentación el día de hoy. A tan solo horas de cantar en el Suena Caracas, bastante ansioso, en los ensayos, afinando los últimos detalles y aquí andamos. ¿Cuántos temas nos vas a mostrar? Tengo un repertorio de 8 temas, de los 14 temas que tengo ya en la placa discográfica, voy a cantar 8. Voy a llenar a mi público de buena música, de música que vas a escuchar con un sonido variado, un sonido diferente, donde voy a tener una mezcla de géneros musicales, siempre trasladándolo al género urbano. Vas a escuchar salsita, vas a escuchar merengue, va a estar bastante jocosa la presentación. No se pierdan hoy el Suena Caracas en la Plaza Diego Ibarra a las 5 de la tarde. Estaremos iniciando pues este concierto que sin duda alguna le encantará a todo el pueblo de Caracas. El Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2016. No se lo pierdan. Amigos, los dejo con el videoclip del Duque, ¿Te quedas o te vas? Yo soy Carlis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero en la próxima emisión de su noticiero Venevisión. Si tú eres fácil, búscame a mí. Si eres difícil, llama a tu amiga. Busco pasarme la noche rumbeando. Vámonos a casa, que el party siga. Si tú eres fácil, búscame a mí. Si eres difícil, llama a tu amiga. Busco pasarme la noche rumbeando. Vámonos a casa, que el party siga. Oye chiquitita, dime qué te pasa, no te ganas.
Amigos, hacemos la pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña el diputado y presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Y estará conversando con Endrina Yepes. Al regreso. Los esperamos. La niña Emma Valeria Calderón requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos. Las personas o instituciones que deseen colaborar, por favor comunicarse al 0424-360-3929. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Alfonso Marquina, diputado ante el Parlamento en representación de la Unidad, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. El tema económico ha sido muy determinante para los venezolanos en estos últimos días. Sin embargo, quisiera que iniciáramos nuestra conversación hablando de lo que sucedió el día de hoy. Hoy fueron juramentados los nuevos rectores ante el Consejo Nacional Electoral. Fueron ratificadas Tania D'Amelio y Socorro Hernández en estas posiciones para un nuevo periodo en el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando escuchábamos a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, esgrimiendo los argumentos, señalaba que después de un estudio minucioso y del desacato en el que incurre la Asamblea Nacional, se produjo esta designación y posterior juramentación. Sin embargo, revisando el día de ayer, lo que está previsto en el orden del día de hoy es la designación de los nuevos rectores del CNE. ¿Cómo se va a hacer? Mira, lo que ocurrió nuevamente es usurpación de funciones por parte del Tribunal Supremo. Las razones no son jurídicas, son políticas. El Tribunal Supremo se ha convertido en una especie de gendarme de este gobierno que no solo persigue a la oposición, sino que ahora busca desesperadamente mecanismos para que el gobierno nacional, en contra de la voluntad del pueblo de Venezuela, se mantenga en el ejercicio del poder. Y por supuesto, esa conducta del TSJ tenía que reflejarse en el organismo electoral, porque el gobierno y el señor Maduro, que sabe que el 80% de los venezolanos están en contra de este gobierno, tiene que impedir, como en efecto ha impedido, cualquier consulta al pueblo de Venezuela. No se trata nada más del referéndum revocatorio, que todos vimos lo absurdo de la argumentación y del mecanismo que se utilizó para evitar que los venezolanos nos expresáramos. Se trata de cualquier elección. Ahorita en diciembre se han debido realizar por mandato de la Constitución las elecciones de gobernadores y no se realizaron. Y entonces el tener rectores en el Consejo Nacional Electoral autónomos, independientes, que hagan cumplir la Constitución, es un peligro muy grande para el señor Maduro, que sabe a ciencia cierta y por adelantado cuál sería el resultado de cualquier tipo de elección. Una paliza electoral como la que recibieron el 6 de diciembre del 2015. Ahora bien, en lo concreto, estos nombres que deberían salir hoy de la Asamblea Nacional, ¿qué responsabilidad van a ocupar cuando va a haber esta duplicidad de los cargos? Sí, ahí es donde hemos venido señalando desde la Asamblea Nacional que se ha dado un golpe de Estado, un golpe al Estado de Derecho, que aquí se irrespeta la Constitución y que se utiliza la sala inconstitucional para perpetrar todo este tipo de fechorías jurídicas contra el pueblo de Venezuela. La Junta Directiva está evaluando en este momento. Por supuesto, seguiremos haciendo las denuncias en lo interno, en la comunidad internacional, en la propia mesa de diálogo. Yo quisiera saber qué podría decir Rodríguez Zapatero en este momento, después de ver cómo se perpetra este golpe de Estado a la Constitución, que podría decir Monseñor Cheli, que ha hecho un esfuerzo para que se busquen salidas consensuadas que garanticen una posibilidad de solución a los problemas venezolanos por la vía electoral, por la vía pacífica, por la vía constitucional. Así que en este momento se deben estar tomando las decisiones en la Junta Directiva y lo importante es que los venezolanos asumamos que todos estos atropellos, todas estas violaciones de la Constitución no son otra cosa que la demostración de la debilidad
de un gobierno que está en su ocaso, que tiene el sol en la espalda. Usted hizo referencia a la palabra golpe de Estado. Escuchábamos ayer al diputado Héctor Rodríguez en representación de la bancada del llamado Bloque de la Patria diciendo que el documento que asegura existe responsabilidad política para un juicio para el presidente Nicolás Maduro era una suerte de golpe de Estado y por eso se retiraron del Parlamento. ¿Qué le espera el día de mañana a la Asamblea Nacional cuando se cierra el ciclo de este año? Mira, la determinación de la responsabilidad política no es un juicio, es una evaluación política que hace. Es una sanción moral. Es una sanción política, porque las sanciones morales son otras cosas y no existen en nuestro país, pero en todo caso es una sanción política por la responsabilidad, por el ejercicio o por la omisión en el ejercicio de las funciones de un funcionario público. Esto no acarrea ni sanciones penales ni sanciones administrativas. Lo que hace es que determina la decisión de la Asamblea Nacional de acudir bien sea a la Fiscalía General para que se determinen las responsabilidades penales o ante la Contraloría General de la República para que se puedan imponer las sanciones administrativas contra el peor gobernante que ha tenido la historia republicana de Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro. Vamos a hablar ahora sí del tema económico, que es lo que le compete a la comisión que usted preside. Las decisiones de las últimas horas. Vimos cómo progresivamente en el marco del decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro sentenciaba que iba a dar una respuesta a lo que considera mafias que atentan contra el sistema financiero. Esto implica la retirada de los billetes de 100, que es el de más alta denominación, presentación de un nuevo cono monetario, cierre de frontera con Colombia por 72 horas. ¿Qué conclusión saca de todos estos eventos? Mira, lo primero es que el decreto de emergencia económica, lejos de resolver los problemas que justificaron su emisión al margen de la Constitución, lo que han hecho es agravarlo. En enero, cuando se dictó el decreto de emergencia, la inflación era del 181%. Hoy estamos hablando de una inflación cercana a los 750%. La escasez en aquel entonces era de un 30-31%. Hoy estamos hablando de una escasez que está por encima del 62 o el 64%. Es decir, los resultados han sido contrarios a la justificación que ha utilizado el señor Maduro para emitir ese decreto de emergencia. Hoy estamos viendo el nuevo ejercicio irracional, irresponsable del presidente de la República que le ha creado o le ha generado nuevas angustias e incertidumbre al pueblo de Venezuela. Son millones los venezolanos que están haciendo colas en este momento frente a una institución bancaria. Venezolanos que cuando cobraron sus aguinaldos, los viejitos que compraron sus pensiones y que lo cambian en efectivo, hoy los vemos haciendo largas colas por culpa de la incapacidad y de la corrupción de Nicolás Maduro. No se justifica. Él dice que es que en Cúcuta hacen negocios o hay una mafia con los billetes de mayor denominación. Bueno, pero si eso fuese cierto, cuando te dé el billete de 500 va a ocurrir lo mismo. Así que lo que está buscando el gobierno es de seguir distrayendo y empobreciendo al pueblo de Venezuela. Retirar como está retirando el señor Maduro en este momento. Estas son las tablas del Banco Central. No sé a cuál podríamos poncharlo. Ahí podemos no sé ponerlo. Si con la luz se ve, pero aquí lo está, cierto, mira, lo esta cierto cámara es, lo va a mostrar, diputado. Lo cierto es que estamos hablando de que existe una cantidad de papel moneda, es decir, de billetes de 100, este que tenemos aquí, y aquí lo podemos ver, que estamos hablando... ¿Qué muestra esa tabla que tiene usted en sus Esta tabla manos? está mostrando que hay 6.111 millones de papel moneda con denominación 100. Busca la con donde dice 100, estoy poniendo precisamente la cantidad. De 790.000 millones de bolívares que están circulando en papel moneda, 611 son de denominación 100 bolívares. Tú estás retirando 6.111 millones de papeles, de billetes de 100, y estás dejando prácticamente al país con el 28% de papel moneda, bien sea de denominación 50, de denominación de 20 o de denominación de 10. Es decir, estás declarando la iliquidez del pueblo de Venezuela. Y eso te trae problemas de todo tipo en la vida cotidiana. No solo es que hoy los venezolanos, lejos de estarse preparando para sus navidades, están haciendo cola en los bancos. Es que si tú, Andrina, vas con tu carro ahorita a un centro comercial, ¿cómo pagas el estacionamiento? Si se te acaba la gasolina, ¿cómo pagas la gasolina? ¿Es que acaso el señor Maduro no ha pensado que en las estaciones de servicio no aceptan tarjetas de débito o de crédito?
Es que el señor, si dejas entonces tu carro, ¿cómo pagas el taxi? Es que los taxistas tienen puntos de venta. ¿O cómo te montas en una camioneta? Es decir, el señor Maduro es que no piensa o es que le importa poco el sufrimiento del pueblo de Venezuela y utiliza una justificación que es absolutamente absurda. Y yo aquí lo voy a decir con absoluta responsabilidad. Cuando tú declaras prácticamente la iliquidez de un país, pareciera ser que lo que está buscando el señor Maduro es implementar lo que implementó el Che Guevara en el año 61 en Cuba. ¿Por qué piensa que se puede reeditar eso y lo asegura de esta manera? Porque ¿cómo justificas tú que retires todo el papel moneda sin emitir el nuevo papel moneda? Lo que estás es buscando de restringir la posibilidad de que los venezolanos tengan acceso al dinero, al papel moneda. Y ese papel moneda no es otra cosa que el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. ¿Cómo puede el gobierno nacional pretender confiscar por esa vía el derecho que tienen los venezolanos de decidir libremente cómo utilizar el producto de su esfuerzo, de su trabajo? ¿Cómo es que el señor Maduro retira primero, sin incorporar el nuevo papel moneda al mercado financiero venezolano? La única intención lógica que yo le veo a esta irracionalidad, a esta irresponsabilidad, es que pretenda imponer una especie de corralito para seguir empobreciendo cada día más a los venezolanos y con ello creer que puede seguir manipulando o pisoteando la dignidad de los venezolanos. ¿Qué recomendación le da usted a los venezolanos a su juicio y comprendiendo toda esta responsabilidad que tiene como presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional? Mira, mi recomendación a los venezolanos es que entendamos que en este momento no se trata ni siquiera ya de ideologías o de partidos políticos, se trata de un problema de sobrevivencia de un país, que entendamos que tenemos que dar la lucha, que no podemos aceptar ni desesperanzarnos y mucho menos resignarnos a que Venezuela siga con el ejercicio del poder de un señor como Nicolás Maduro. Así que hoy tenemos que abordar todos los mecanismos democráticos, pacíficos y constitucionales que nos permitan una salida de este desgobierno de Nicolás Maduro y de la banda de delincuentes que hoy están con él en el gobierno nacional. Vamos a consultar las preguntas que hace la audiencia. Ariadne Hidalgo BP plantea: ¿has cumplido firme y cabalmente con lo que propusiste de cara a la campaña electoral en el estado Lara? Absolutamente. Yo propuse que íbamos a legislar para abatir la inflación, para abatir la escasez. Lo primero que hice como diputado fue presentar la reforma del Banco Central con la intención de devolverle la autonomía, con la intención de abatir el financiamiento monetario, es decir, la emisión de dinero inorgánico, que es la principal razón de la inflación que hoy golpea a la familia venezolana. Ya también promulgamos desde la Comisión de Finanzas la ley de promoción de la producción nacional como único mecanismo para ir acabando de manera definitiva con la escasez que hoy sufren los venezolanos. Porque aquí, con los CLAD o con los mecanismos de este gobierno que no resuelven la escasez, sino que distribuyen la pobreza y la distribuyen lamentablemente con mecanismos marcados por el proselitismo político, con el chantaje, con la manipulación, no se resuelve el problema. El problema de la escasez se resuelve produciendo y por eso esta ley de ser incorporada como debería ser y aplicada como corresponde, empezaría a los venezolanos no solo a abastecer, a abarrotar los anaqueles de productos hechos en Venezuela, sino también de generar empleo y riqueza para los venezolanos. Luz Hernández plantea: señor Marquina, si ustedes se levantaron de la mesa, ¿por qué les importa lo que piense el enviado del Papa o Zapatero? Está haciendo referencia básicamente a lo que usted acaba de responder hace un momento. Porque efectivamente fue la comunidad internacional la que pidió el diálogo y el Vaticano, los venezolanos como católicos confiamos en sus buenas intenciones y era necesario que se dejara constancia del talante antidemocrático de los delincuentes que hoy manejan a Venezuela o gobiernan a este país. Así que ellos tienen ahora la palabra, ellos saben que quienes han incumplido la posibilidad de asumir en el diálogo soluciones pacíficas y democráticas ha sido el gobierno. Las nuevas señales que está dando el gobierno son un zarpazo a la credibilidad, a la confianza que pudimos tener en nuestros negociadores. Así que ellos tienen en este momento la palabra y tienen que hablarle claro a los venezolanos. Los venezolanos no podemos seguir resistiendo o aguantando de manera silente los atropellos y los vejámenes del gobierno de Nicolás Maduro. Diputado, ¿considera usted que el momento político de efervescencia que vivió la oposición venezolana tras la victoria que obtuvo la Asamblea Nacional, la oposición, pasó?
Mira, es que yo no creo que se trate de que midamos esto por el carácter emotivo, de que si estamos en efervescencia, si estamos eufóricos o estamos deprimidos. Aquí tenemos que volver a la racionalidad, y la racionalidad en este momento nos impone que tenemos que dar una lucha todos los días hasta que logremos una salida pacífica que nos permita no solo cambiar a este gobierno de Nicolás Maduro, sino cambiar un sistema económico que ha fracasado en todas partes del mundo y que en Venezuela fracasó y que nos tiene viviendo quizás la peor crisis económica de toda la historia que conozca Venezuela como país. ¿Cuál sería la estrategia racional, así como usted lo denomina, por parte de la oposición venezolana para el próximo año? Mira, la estrategia sí tiene que seguir siendo abordar todos los mecanismos constitucionales. Aquí no podemos seguir pensando que un mecanismo excluye el otro. Si hay que dialogar, somos demócratas, seguiremos dialogando, pero también tenemos que seguir protestando, marchando, ejerciendo las presiones necesarias hasta que se produzca una salida. Tenemos que seguir abordando la presión institucional desde la Asamblea Nacional, tenemos que seguir también ejerciendo las presiones en la comunidad internacional. Lo que no es aceptado en este momento es resignarnos, y mucho menos pensar que si dialogamos excluyes la protesta. Al contrario, el diálogo y la protesta son mecanismos que no se excluyen, se complementan. Un diálogo sin presión popular no da frutos, porque sobre todo con un gobierno que no entiende de otra forma que no sea la de la presión. Pero también la presión popular, sin buscar mecanismos de diálogo o de concertación que faciliten una salida electoral, tampoco va a dar frutos porque se extingue. Así que los venezolanos tenemos que entender todos los días del mundo que sean necesarios, que tenemos que estar dispuestos a hablar y a acordarnos, pero también seguir protestando, sobre todo por los principales problemas de los venezolanos: inflación, escasez, desabastecimiento, inseguridad. Esos que hoy lamentablemente al gobierno poco le importa, pero que cada uno de nosotros estamos sufriéndolo en carne propia. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alfonso Marquina, diputado ante el Parlamento en representación de la Unidad, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Gracias. Y de nuestro estado Lara. Así es, de Lara para el mundo. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Endrina. Amigos, y antes de cerrar la presente emisión, tenemos más información. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui, Marco Aurelio Quiñones, se incorporó oficialmente a las filas de Voluntad Popular. Diana Martínez, desde la sede del partido, nos informa. Adelante, Diana, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, el coordinador encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, conversa sobre la incorporación de nuevos diputados a las toldas de Voluntad Popular. Lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Y en efecto, desde Voluntad Popular, partido que ha sido perseguido, partido que ha asumido las consecuencias de enfrentar a este gobierno como hay que enfrentarlo, de frente, sin titubeos, y asumiendo las consecuencias de la represión más brutal que ha tenido partido político en la historia reciente de Venezuela. Cada vez que algún nuevo militante, y sobre todo cuando es un dirigente, se incorpora a nuestra organización, nos indica varias cosas. En primer lugar, que estamos del lado correcto de la historia, que todavía queda reserva moral y que en el momento en el cual una organización está bajo fuego, que todavía existan personas que quieran incorporarse a asumir los riesgos que ello conlleva, implica que nuestro país cuenta con venezolanos de bien. En este sentido, desde Voluntad Popular nos sentimos orgullosos de incorporar a Marco Aurelio Quiñones. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Continúen con más. Muchísimas gracias, Diana. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.